Saludos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de criminología educativa. Específicamente vamos a dar inicio al módulo número 2, en el cual vamos a trabajar 3 temas en específico: la violencia familiar, el niño en medio del conflicto y la disciplina positiva. Primero quiero agradecer por la gran receptividad que ha tenido nuestro curso, por toda la participación que tuvimos el viernes anterior y bueno, porque cada uno de ustedes ha estado muy activo en nuestro canal de YouTube, comentando y participando en cada una de las clases. Vamos a dar inicio con lo que es el concepto de violencia familiar. Violencia familiar la vamos a entender como el abuso que se presenta entre 2 personas que están emparentadas por consanguinidad o por afinidad. Es decir, que pueden ser por sangre o por nexos sociales establecidos como el matrimonio o las relaciones de pareja. Hay dentro de las formas de manifestación, la más común es dentro del hogar y por eso se le dice o se le denomina en algunos casos violencia doméstica. Sin embargo, puede ocurrir en cualquier lugar, con tal que se cumpla el requisito de que sean personas que tengan afinidad o consanguinidad. El siguiente punto son los roles de las personas que intervienen en la violencia familiar. Tenemos uno que es el activo, es decir, el maltratador, el que genera o inflige golpes, fracturas, etcétera, a otra persona, o violencia psicológica, que vamos a ver más adelante, y el pasivo, que sería la víctima, que es la persona que recibe el maltrato. Tenemos que dentro de los tipos de violencia vamos a tener 2 clasificaciones. La primera es según la víctima que la recibe. Tendríamos violencia contra los adultos mayores, violencia contra la mujer, violencia contra el hombre, que a veces es negada pero existe, violencia contra los niños, violencia filioparental, que sería la violencia que ocasionan algunos hijos hacia sus padres sin necesidad de que estos sean mayores, simplemente con las respuestas, la agresividad y las actitudes inadecuadas hacia sus padres, no importando la edad, que es muy común, por cierto, en los casos de donde hay consumo de drogas por parte de los hijos adolescentes o en edad adulta, que entonces tienden a maltratar a sus padres porque pierden el control de sus emociones en búsqueda de la sustancia psicotrópica o estupefaciente. Y la violencia contra el adolescente, que es también poco estudiada. En este caso quiero comentarles algo rapidito, porque yo sé que el tiempo en estas redes es oro. Con respecto a los adultos mayores, conseguí 2 tipos de síndrome que tal vez no sabían que existían, y pues como la idea es ampliar nuestros conocimientos día a día, tenemos el síndrome de la abuela esclava, que ocurre mucho en Hispanoamérica, que es cuando acostumbramos a dejarles a las abuelas los nietos, el trabajo del hogar, la atención hasta de los esposos, cuando ella ya cumplió su etapa, ¿verdad?, de trabajo, que ya está en su edad de descansar, de recreación, etcétera, de ejercicio físico. Entonces la tenemos haciendo oficio en la casa y cuidando a los nietos. Ese es un síndrome. Y existe otro síndrome que es del abuelo fantasma. ¿Sabían que existía eso? El abuelo fantasma es ese abuelo progenitor que es tratado como un mueble más de la casa. Se le da comida y se le da un cuartito allí para que duerma, pero no se habla con él, no es tomado en cuenta, etcétera. Eso es como para que vean que cuando les hablo de violencia familiar, son varios los implicados. Es decir, cualquier hombre, mujer o menor de edad está en capacidad de ser víctima o de ser maltratador. Esa es la verdadera sentido de la violencia. No es decir que siempre son exclusivamente las mujeres y que el maltratador es exclusivamente el hombre. Es algo que me pareció muy importante allí destacar. Entonces, tenemos también que hay otra clasificación de la violencia según la forma como se presenta. Tenemos violencia psicológica y violencia física. En el caso de la psicológica,
tendríamos que genera como consecuencia en la persona que la recibe depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social. Y la violencia física, que sería aquella que genera golpes, quemaduras, hematomas, fracturas, etcétera, entre otras. Hay algo muy importante que quiero destacar, es que a nivel social la violencia familiar es un delito de orden público, es decir, no afecta solamente a una persona ni a una familia, sino a la sociedad entera. ¿Por qué? Me van a decir, algunos dicen, no, pero es que lo que ocurre de las puertas de mi casa para adentro, eso es problema mío y ningún vecino tiene que denunciarlo, nadie tiene que decirlo. Resulta que si usted maltrata, por ejemplo, a su hijo adolescente, él va a llenarse de odios, de rencores, y posteriormente incluso puede caer en el consumo de drogas, y después a ese consumidor va a generar problemas en la sociedad. Entonces un problema, una actitud de alguien internamente en su hogar va a generar una serie de problemas a toda la sociedad en general. De allí que se denomine un delito de orden público o de interés público. Por eso es la necesidad de diseñar programas, políticas y planes gubernamentales que ataquen este problema de la violencia familiar, que lo ataquen desde el punto de vista de la concientización de las personas de que esto está ocurriendo, de que se debe hacer algo, y que si le ocurre a usted en particular, debe denunciarlo para buscar las mejores soluciones. Bueno, este fue el primer video de nuestra clase de hoy.